embargo, les idees non surgen espontáneamente y las autopistas de la ciencia social siempre requieren para su construcción de una fase previa de exploración en la que se va conociendo poco a poco el terreno. Y ese y un otro y el camino mediante el cual se lleva ir desembarcando a esa ciencia social unitaria todavía en construcción que lleve la ciencia histórica. Así en este trabajo vamos a hacer un esfuerzo por superar de ellos esquemas fragmentarios del saber que conciben las ciencias sociales como departamentos estancos. Pues si la realidad social no hay más que una, la su representación y la su interpretación deberán intentar recoger esa unidad con toda su complejidad. Un movimiento nacionalista, pongamos por caso, y un fenómeno de carácter ideológico y apolítico, pero está condicionado por una bayura de efectos culturales, sociales y económicos previos. Una lengua y un conjunto estructurado de electos objetivos, pero la su percepción intersubjetiva, comunidad coherente e independiente, está influida por razones de tipo social y político. Además, una lengua solo existe en la medida en que tiene un uso por parte de un grupo social determinado. Y una clase social y principalmente caracterizada por la suposición del proceso productivo de riqueza. Pero las clases sociales operan dentro de formaciones sociales históricas específicas, donde las relaciones que establecen entre ellas y la percepción que de ellas mismas tienen van a verse afectadas por factores de orden cultural y político. Así que antes de seguir avanzando, creo que es conveniente explicitar nítidamente desde qué premisas conceptuales voy a abordar el objeto de este trabajo, que no es otro que la verdad son unas interacciones multidireccionales a cuya determinadas concepciones esencialistas que pretenden explicar una estructura social, la cultural, la de clases sociales, la que sea, sin tener en cuenta las dinámicas de conflicto y cambio social que constantemente se dan. Las lenguas, las clases sociales o las naciones, entre otros muchos objetos sociales, jamás pueden ser consideradas como entidades inmóviles, al margen del entramado de relaciones que implica toda la sociedad humana. Presenten además tal bayura de datos variables según el lugar geográfico y el momento histórico, que las herramientas cognitivas utilizadas deben ser flexibles si la pretensión, yendo más allá de ellos modelos históricos, irá a deberse a los hechos históricos particulares y concretos.